El dinero olía a café recalentado y grasa vieja. Ese olor que se te pega a la ropa y no se va ni después de 2 lavados. Clara llevaba más de 10 horas de pie. El turno doble había sido inevitable. La niñera canceló y no podía darse el lujo de perder el día. Así que allí estaba, con su hijo Mateo dormido en su brazo izquierdo, mientras con el derecho equilibraba bandejas y recibos. El hombre del traje caro había pedido poco: café negro, huevos, tocino, nada especial. Pero desde que se sentó algo en él incomodaba. No levantaba la voz, no hacía gestos exagerados. Su silencio era más pesado que los gritos de otros clientes. Observaba todo: a Clara, al niño, al local gastado, como si estuviera midiendo algo invisible. Cuando terminó, pidió la cuenta. Clara la dejó sobre la mesa con una sonrisa automática, esa que aprendió a usar para esconder el cansancio. Minutos después el hombre se levantó. Clara fue directo al recibo esperando lo mínimo: $5, quizá menos. Pero no había nada, solo un $0 marcado con fuerza, rodeado por un círculo rojo. El pecho se le cerró. No por el dinero, aunque lo necesitaba, sino por la humillación. Algunos clientes miraron. Uno negó con la cabeza. El gerente fingió no ver. Clara sintió calor en la cara, como si la hubieran señalado públicamente. El hombre caminó hacia la salida. Luego se detuvo. Giró apenas la cabeza y la miró. No había burla en sus ojos. Había algo peor: determinación. Abrió la puerta y se fue. Clara respiró hondo. Tragó lágrimas. Volvió a la mesa para limpiar. No tenía idea de que ese instante, el peor de su día, estaba a punto de convertirse en el más importante de su vida. Clara levantó el plato con movimientos mecánicos, acostumbrada a limpiar sin pensar, pero el plato no se movió del todo. Algo lo detenía. Frunció el ceño y lo alzó con más cuidado. Debajo había un sobre grueso, blanco, perfectamente alineado con el borde de la mesa. No llevaba nombre. No llevaba sello. Solo peso, mucho peso. Su pulso se aceleró. Miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Abrió el sobre con cuidado, como si pudiera explotar. Dentro encontró una nota doblada en 2. La propina no siempre va donde todos miran. Confía en lo que encuentres. Debajo un cheque. Clara dejó escapar un jadeo ahogado. La cifra era imposible. 7 cheros. Más dinero del que había visto en toda su vida. Y junto al cheque, una pequeña memoria USB. El miedo llegó primero. ¿Y si era ilegal? ¿Una trampa? Pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando el dinero quedó casi vacío, conectó el USB a la vieja computadora de la caja. Los archivos se abrieron uno tras otro. Contratos falsificados, transferencias bancarias, videos ocultos, grabaciones, empresas fantasmas, desalojos manipulados, familias arruinadas, y un nombre aparecía una y otra vez: el del hombre del traje. Pero no como culpable. Era el informante. El cerebro detrás de una denuncia capaz de derrumbar un imperio corrupto. Y en el último archivo, una grabación reciente. Si estás viendo esto, significa que confiaste en mirar debajo del plato. Necesito desaparecer. Y tú necesitas protección. Clara cerró la computadora con manos temblorosas. El silencio del diner era ensordecedor. Acababa de encontrar algo que podía destruir vidas. O salvarlas. Las noticias estallaron 48 horas después. Titulares rojos. Nombres conocidos esposados. Empresas congeladas. Políticos negándolo todo mientras las pruebas hablaban por sí solas. El país entero miraba incrédulo como una de las redes de corrupción más grandes caía pieza por pieza. Y entonces apareció el comunicado final. El multimillonario había renunciado públicamente a su fortuna. Había entregado cada documento, cada grabación. El dinero del cheque estaba destinado a un fondo especial. Protección legal, vivienda segura y educación para Clara y su hijo. Ella era la única persona fuera del sistema que conocía toda la verdad. El dinero amaneció rodeado de periodistas. Clara no salió. No necesitaba hacerlo. Días después recibió una carta oficial. El local sería remodelado. Guardería gratuita para empleados. Becas, salarios dignos. Todo financiado por un fideicomiso anónimo. Clara volvió a sentarse en la misma mesa. La del plato. Mateo jugaba con un cochecito nuevo. Por primera vez en años no sentía miedo. Miró el recibo viejo que había guardado. El $0 seguía allí. Sonrió. Porque el hombre no había dejado propina para el mundo. Había dejado una salida.